para... Pues aumenta la velocidad del flujo, ¿no? Sí, para acelerar el fluido, ¿no? Es lo contrario a lo que es, ya ven que también ahí está el difusor y toberas, digamos que son dispositivos que hacen la operación contraria. Una desacelera y el otro acelera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, estamos jugando con la manguera y vamos cerrando el área de la boquilla, pues ahí tenemos una tobera, ¿no? Entonces, en este caso son dispositivos son de sistema abierto. ¿Por qué? Porque si ven, el fluido está atravesando el sistema, entra y sale. Entonces, estas son las paredes reales, las fronteras reales, y estas son las fronteras imaginarias. De esta forma es que se representa esquemáticamente una tobera. ¿Sí? Entonces vamos a ver, dice, una tobera entra vapor de agua 400 grados Celsius y 800 Kelvin con una velocidad de 10 metros sobre segundo y sale a 300 grados Celsius y 200 kilopascales mientras pierde calor a una tasa de 25 kilowatts. Dice, para un área de entrada de 800 centímetros cuadrados, determine la velocidad y el flujo volumétrico del vapor del agua en la salida de la tobera. ¿Sí? Entonces vamos a ver, voy a dejar de compartir y me voy a ir a ese problema. En este caso, vamos a ver, para tener los datos a la mano. Estas. Entonces ya se debe estar viendo el pizarrón. Este problema es es el 530 en la versión que estoy usando ahorita. El 5. $5.30, ok. Entonces ustedes ya tienen el dibujo. Algo que hay que irlos familiarizándose aquí. Cuando yo tengo un sistema abierto, a diferencia de los sistemas cerrados, es que va a haber la masa va a estar entrando y saliendo del sistema, ¿sale? Esa masa transporta energía, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a calcular esa masa que transporta energía de la siguiente forma, ¿no? Decimos que la tasa de energía transportada lo vamos a calcular de la siguiente forma. Es la tasa de energía transportada va a ser igual al flujo másico por entalpía más velocidad al cuadrado sobre 2 más G por Z, ¿sí? Que es la energía potencial. Y esto está en kilowatts. También lo podemos hacer por unidad de masa, entonces hagan de cuenta que esto sería la energía transportada por la masa, serían minúsculas, no tendríamos el flujo másico, nada más tendríamos la parte de adentro. Nosotros hemos estado, cuando estamos trabajando con sistemas cerrados, realmente cuando decimos energía de entrada menos energía de salida es igual, por ejemplo, energía de entrada menos energía de salida es igual a la energía del sistema, ¿sí? Dentro de ese sistema va a haber energía cinética, energía potencial y lo que nosotros utilizamos es la energía interna. ¿Por qué no tomamos en consideración la energía cinética o la energía potencial en estos casos? Es porque
son sistemas en el cual están en reposo, ¿sí? No están en cierta altura, por eso es que nada más tomamos la energía cinética. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un fluido en reposo, digamos que su energía va a ser la energía interna más, aquí voy a poner la energía cinética más la energía potencial. Cuando tenemos un sistema abierto, lo que sucede es que necesitamos invertirle un trabajo, ¿sale? Ese trabajo se le llama trabajo de flujo, que es la energía que se necesita para que el fluido entre al dispositivo y salga. Y esa energía de flujo se calcula como más presión por volumen específico. Y esto, U más PV, es lo que llamamos la H. Por eso aquí aparece la H más la energía cinética y la energía potencial. Entonces, muchos de estos términos se va a hacer cero dependiendo de la funcionalidad del dispositivo. En este caso, cuando es una tobera, como una tobera queremos acelerar un fluido, entonces la energía cinética se toma en consideración. Entonces, esto siempre lo vamos a considerar H, y esto es lo que a veces despreciamos como cero. Si ustedes vieron lo que les pedí de favor que hicieran como tabla, van a ver algunos dispositivos en que te dice la energía cinética es insignificante, la energía potencial insignificante, y nada más te vas a sacar con la entalpía. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a tomar en consideración la transferencia de energía por masa. Otro concepto que vamos a estar manejando mucho es lo que le llamamos el flujo másico. El flujo másico, por ejemplo, partiendo de la definición de densidad, es igual a masa sobre volumen. Si nosotros despejamos aquí masa, sería igual a densidad por volumen, ¿sí? Si yo divido entre tiempo a la izquierda y lo hago entre tiempo, voy a tener flujo másico, y a B puntito le llamamos flujo volumétrico. Entonces, el flujo másico va a ser igual a la densidad del fluido por el flujo volumétrico. Que nosotros acá, por ejemplo, la densidad va a ser el recíproco del volumen específico. Entonces, es otra forma de cómo calcular el flujo másico. Flujo volumétrico entre la volumen específico. Y el flujo volumétrico, a su vez, se calcula a partir de quién es lo que también se llama como caudal, es área por velocidad, ¿sí? Son conceptos que vamos a utilizar, flujo másico y flujo volumétrico. ¿Alguna duda de esto? ¿No? De momento todo bien, profe. Entonces, ¿cómo es que incorporamos esto de la tasa de energía transportada a los problemas? Voy a aprovecharlas para poner igual así en otra forma, ¿no? También lo puedo poner así. ¿De qué va a depender? Si yo tengo el flujo másico o lo puedo calcular, establezco los balances utilizando kilowatts. Si no, hago los balances en unidades de energía por unidad de masa, ¿sale? Entonces vamos a ver el contexto del problema. Dice, a una tobera entra vapor de agua, ¿sale? Entonces, aquí trabajamos con dispositivos de flujo estacionario. ¿Qué significa? Que la energía no te va a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces decimos que las tasas de energía de entrada al sistema van a ser igual a las tasas de energía de salida, ¿sale? Para dispositivos de flujo estacionario. Significa que la energía no va a estar cambiando con respecto, la energía en el volumen de control no va a estar cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Y entonces yo empiezo a ver, aquí lo voy a establecer en kilowatts y vamos a ver si es posible tenerlo en kilowatts. Entonces vamos a empezar. ¿Cuáles son las, cómo podría decirlo? Las
las tasas de transferencia de energía de entrada a la tobera. Entonces, si ustedes se apoyan ahí, una tobera no está realizando trabajo ni entra trabajo, ¿no? Entonces no hay trabajo. ¿Qué es lo que está entrando? Está entrando vapor de agua, ¿verdad? Entonces eso lo establecemos acá. Otra cosa es importante es que muy frecuentemente omitimos los balances de masa. ¿Por qué? Si ustedes checan su dibujo que venía ahí en el problema, es una sola entrada y es una sola salida. Por ejemplo, aquí estaba, así, ¿no? Aquí está la entrada del vapor del agua y acá está la salida, ¿no? Entonces, a este yo le llamo 1 y a este yo le llamo 2. Entonces, cuando hacemos los balances de masa en este tipo de dispositivos que es una entrada y una salida en cuestiones de flujo, simplemente decimos M1 es igual a M2 y simplemente esto va a ser igual a M. Ni le pongo ni 1 ni 2 porque es una sola entrada y salida de masa, ¿sale? De flujo másico. ¿Se entendió eso o no? Sí. ¿Sale? Sí. Entonces, cuando yo esté analizando ahora la energía, yo no le voy a poner ni M1 ni M2, simplemente masa. Casi todos los dispositivos omitimos eso de usar 1 y 2 porque es el mismo flujo másico que entra que sale. A menos que sea, y ustedes los vieron por ahí, en una cámara de mezclado, ¿no? Que en este caso, ahí en el libro te maneja 2 entradas de masa y una salida, ¿no? De flujo másico. Entonces, veamos bien. Aquí va entrando el vapor de agua. Ese vapor de agua transporta energía. Entonces voy a utilizar la ecuación que está acá. Entonces digo, M, que no le voy a poner ni 1 ni 2, paréntesis. Ahí sí ya empiezo a nombrarlos. Es H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. ¿Y qué decían de la energía potencial? En una tobera. Que es casi igual a cero, ¿no? Es cero, entonces lo insignificante, ¿sale? Entonces no se toma en cuenta. ¿Ya no hay otra tasa de energía de entrada? No. Recuerden la funcionalidad de una tobera. Entonces esto va a ser igual, ahora digo, de salida. El problema me está diciendo que hay una pérdida de tasa de calor de 25 kilowatts. Entonces aquí me voy a poner Q, puntito, porque es tasa, ¿sí? Es kilowatts. Más hay otra. Recuerden que el vapor de agua está saliendo, entonces utilizo esta fórmula. Flujo másico, ¿por quién? H2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 y listo. ¿Sí? Debido a que no hay potencia ni cambio de energía potencial, ¿no? Es insignificante. ¿Vamos bien o no? ¿Sale? Sí. Entonces, ¿qué me están pidiendo en este problema? Lo primero que me piden es que determine la velocidad. Para un área de entrada, determine la velocidad a la salida, ¿no? Entonces, yo necesito despejar esto. ¿Sale? Entonces, vamos a ir viendo qué tenemos. Voy poniendo los datos por acá. Entonces, flujo másico lo dan. No, ¿verdad? No. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿qué harían ustedes para poder empezar a analizar ese problema? Nos dan la área. ¿Para qué nos serviría la área? Pues con el área y la velocidad se puede sacar el flujo, ¿no? El caudal. El flujo volumétrico, ¿no? Ese.
Entonces, en fluidos le llaman caudal, aquí le llaman flujo volumétrico. Entonces voy a ver qué tengo. Como tengo que dicen que el área de entrada, y le voy a poner área 1, es 800 centímetros cuadrados. Recuerden que necesitamos la velocidad 2, entonces empiezo a ver, la M no me lo da. La H1 tengo dos propiedades, puedo identificar la fase. La H2 tengo dos propiedades, puedo identificar la fase porque es agua. ¿Sale? Y tengo la velocidad a la entrada, pero no tengo esto. Entonces, necesito forzosamente primero calcular M. Entonces, ¿qué más tenemos? Por ahí dijeron que era la velocidad 1, ¿no? La velocidad 1 era de 10 metros por segundo, ¿no? ¿Sale? Y aquí vamos a calcular primero el flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico a la entrada va a ser igual a ¿quién? Al área, a la entrada, por la velocidad. Otra cosa que hay que tener en consideración es que cuando estamos hablando de flujos, lo único que es a la entrada y a la salida es lo mismo, es el flujo másico, el flujo volumétrico no. El flujo volumétrico a la entrada y a la salida no va a ser el mismo, excepto que estemos trabajando con fluidos, ¿cómo se llaman? ¿Incompresibles? Incompresibles, que la densidad va a ser la misma, entonces sí puedes hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a sustituir, entonces la velocidad bueno, el área, hay que tener cuidado, ¿no? Las unidades más comunes del flujo volumétrico es metro cúbico por segundo, entonces aquí los 800, vamos a hacer 800 centímetros cuadrados, hay que hacer la conversión, ¿no? Decimos, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Pero como es al cuadrado, entonces digo, un metro cuadrado tiene 100 al cuadrado centímetros cuadrados, ¿no? Por la velocidad que es 10 metros por segundo. Entonces, ahora sí, cuando yo haga el análisis de unidades, vamos a ver que estos centímetros cuadrados con estos centímetros cuadrados se simplifica y nos quedaría metro cúbico por segundo. ¿Y cuánto sería el flujo volumétrico? Recuerden que es 800 sobre 100 al cuadrado por 10, ¿no? 0.8. 0.8. Sí. Entonces, gracias. Tenemos, voy, ya se atoró. Perdón. Ahí está. Entonces, el flujo volumétrico a la entrada de la tobera va a ser igual a, dijo que era 0.8, ¿no? Metro cúbico por segundo. ¿Sí? ¿Y cómo es que paso del flujo másico del flujo volumétrico al flujo másico? Recordando, el flujo másico no le pongo ni uno ni dos porque es una sola entrada y una salida, va a ser igual a ¿quién? Al flujo volumétrico sobre el volumen específico a la entrada. ¿Sale? Entonces, a la entrada, ustedes tienen 400 grados Celsius y una presión de, aquí voy a poner, este es el punto 1, 800 kilopascal, ¿no? Entonces me voy a ir a la tabla 400, no va a estar en la tabla 4. Me voy a ir a la tabla A5 y voy a leer la temperatura de saturación a 800 kilopascal. Hay de dos formas, ¿no? Recuerden que cuando tengo temperatura y presión y no me dicen más información, no puede ser ni líquido saturado, ni mezcla saturada, ni vapor saturado. O es sobrecalentado o es líquido comprimido, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura de saturación a 800, por favor? .41.
170.41. Sí. Gracias. Entonces aquí están viendo que esta temperatura está por arriba de la temperatura de saturación. Por lo tanto, tenemos que es vapor sobrecalentado. ¿Sale? Entonces, como es vapor sobrecalentado, nos vamos a ir a la tabla 6 y ahí vamos a tener el B1. Recuérdense que está el cuadrante de 0.8 megas y a la temperatura de 400, ¿cuánto sería el volumen? Sí está el cuadrante de 0.8, ¿no? Sí. Punto 38.42.9, profe. Punto 38.42.9. Sí. Gracias. Son metro cúbico por kilogramo, ¿no? Ahora sí, el flujo másico va a ser igual a, pues vamos a sustituir, sería 0.8 metro cúbico por segundo sobre 0.38429 metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Entonces vamos a ver que metro cúbico sobre metro cúbico se nos simplifica y quedaríamos que es de 2.08. Gracias. Cerrado el 0.8 hay un dígito más, ¿no? El que sigue es 1 y luego 7. Gracias. Entonces lo vamos a dejar así, ¿no? 2.08 kilogramo por segundo, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, siempre va a ser esto, en las tuberas que nos den velocidades y áreas, tenemos que calcular el flujo másico, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a tener flujo másico, vamos a buscar el H1 y el H2, porque el calor ya lo tenemos para poder despejar velocidad, ¿sale? Entonces, vamos a ver aquí. Aprovechando que ya sabemos que es vapor sobrecalentado en la tabla 6, vamos a calcular de una vez el H1, ¿no? Para irlo escribiendo aquí. Es de 3267.7. 3267.7 Así es, kilojoule sobre kilogramo. kilojoule sobre kilogramo. Listo. Ya está, ¿no? Ahora vamos a revisar el punto 2. Entonces, para el punto 2, igual recuerden que como es agua, hay que identificar la fase y tenemos lo mismo, tenemos 300 grados Celsius y 200 kilopascal, ¿no? Entonces aquí sí podemos ir a la tabla 4 o la 5, la que queramos. Vamos a irnos a la tabla 5. Entonces hacemos lo mismo, la temperatura de saturación a 200 kilopascal va a ser igual 120.21 grados Gracias. centígrados.
120.21 grados Celsius, ¿no? Y vamos a ver que la temperatura que tenemos acá es 300, pues sigue siendo vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces es vapor sobrecalentado, ¿no? Y ahora sí, lo mismo hacemos de la tabla 6. Vamos a buscar en el cuadrante de 0.2 megas y a 300 grados vamos a buscar el H2. $3072.1. Perdón, no lo escuché al principio. ¿Me puedes repetir? 3072.1. Gracias. Entonces ya tenemos varios datos, ¿no? Ya, de hecho ya tenemos lo que necesitamos. Ya tenemos esta velocidad nos los dan, Q nos los dan, H2 ya lo acabamos de terminar y podemos despejar esto. Antes de hacer el despeje yo tengo que ser precavido en el análisis de unidades. ¿En qué unidades está esto? En kilojoule sobre kilogramo. ¿Y esto? Pues la velocidad me lo está dando metros por segundo. Cuando yo lo transforme, pues va a ser metro cuadrado, bueno, perdón, cuando lo eleve al cuadrado va a ser metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué? Lo voy a sumar así, kilojoule sobre kilogramo más los metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. No, tengo que hacer algo primero. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. ¿Sale? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Es más fácil visualizarlo así. Vamos a ver a qué es 1 kilojoules sobre kilogramo. Okay. Entonces, 1 kilojoules. Entonces, recuerden que el joules es newton por metro. Entonces sería kilonewton por metro sobre kilogramo, ¿verdad? ¿Sale? Otra cosa, como es 1 kilo, voy a dejar el 1000 acá. ¿Por qué? Porque el newton, recuerden que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Este kilo es el que está acá. Aquí falta un metro, ¿sale? Y recuerden que acá abajo todavía va dividido entre kilogramo, ¿no? Y voy a ver que el kilogramo sobre el kilogramo se simplifica y vamos a tener que 1 kilojoules sobre kilogramo va a ser igual a 1000 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, siempre que yo esté trabajando, dependiendo de lo que quiera, o paso las entalpías a metros cuadrados sobre segundo al cuadrado o la energía cinética de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado a kilojoule sobre kilogramo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que pasar a kilojoule sobre kilogramo la energía cinética. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí está en kilowatts. Entonces, cuando yo haga los despejes, voy a hacer eso. Entonces, vamos a ir sustituyendo y para despejar, ¿no? Entonces, flujo másico era, aquí estaba, está, de 2.08, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esa tobera no estuviera perdiendo calor? Si se dan cuenta, si no estuviera perdiendo calor, este término no estaría aquí y M sobre M nos da la unidad. No habríamos tenido que hacer todo esto para calcular el flujo másico, ¿no? Pero como sí está, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces es 2.08 que te multiplica, le voy a poner las unidades. Vamos a más para acá. 2.08 kilogramo por segundo que te multiplica. Aquí era la H1, que la H1 es 3267. 3267.7 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Menos la velocidad 1 es de 10. Entonces aquí, bueno, voy a poner 10 al cuadrado, pero aquí hay una entre 2, ¿no?
Y aquí voy a poner metros sobre 1 sobre segundo al cuadrado. Y aquí voy a hacer la conversión. Entonces lo voy a poner con otro color. Esto de acá le voy a poner así. 1 kilojoules por kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y ahora sí, estos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado se va a simplificar con esto y no va a quedar kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Esto va a ser igual, lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Lo voy a tratar de poner de este lado, ¿cuánto eran? ¿25 qué? Kilowatts, ¿no? Es 25, aquí voy a poner 25, aquí es kilowatts, para que yo vea el análisis de todas las unidades, lo pongo kilojoules por segundo, más 2.08 kilogramos por segundo, y hago lo mismo, que te multiplica a, la H2 era de 3072.1. 3072.1 kilojoules por kilogramo, más, aquí no tengo, ¿verdad? Es velocidad 2 al cuadrado sobre 2, pero tengo que hacer esto. Aquí voy a poner las unidades, ¿no? Es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y voy a utilizar la misma conversión. Entonces digo, 1 kilojoule sobre kilogramo corresponde a 1000 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy a hacer aquí el análisis de unidades de cada uno, ¿no? Entonces, este metro cuadrado sobre segundo al cuadrado se va con este, ¿ya? Esto de acá se va a ir con esto. Y entonces yo voy a despejar velocidad, pero como ya estoy considerando que va a ser metro por segundo, entonces yo ya no me preocupo de más, ya simplemente hago los despejes y considerando aquí el 1000 y la velocidad me va a salir en metros por segundo, ¿sale? Entonces, ¿cuánto sería? A ver si despejan. ¿Qué horas son? 6:46. Entonces, a ver, velocidad 2 va a ser igual. Aquí, por ejemplo, tendríamos, recuerden, esto de aquí del cociente, aquí lo que está entre corchetes, te queda kilojoules por kilogramo, ¿no? Y entonces kilojoules por kilogramo, kilogramo sobre kilogramo se simplifica y nos va a quedar kilowatts del lado izquierdo. Lo mismo nos va a quedar kilowatts del lado derecho, entonces es dimensionalmente homogéneo, entonces hay que despejar. A ver, alguien que pueda dar el dato, dejen, voy por mi calculadora. Entonces vamos a ver cómo quedaría. 1267.7 menos, aquí sería 100 al cuadrado, 100 entre 250 entre 1000. Eso va por 2.08. Ya esto, el resto menos 25. Luego entre 2.08. Está. Y luego menos 3072.1
igual, luego por 2000 y le saco raíz cuadrada. 605.85, bueno, 85.6. Entonces aquí sale 605.85.6. En la velocidad nos daban, era solo una décima. Bueno, lo voy a dejar en hasta 2, serían 600.5, 86 metros por segundo. Entonces ese es el valor que les sale usando los datos. ¿Alguna duda de eso? No, profe. ¿No? No. Bueno, le seguimos mañana. Falta el flujo volumétrico. Sale, profe, buena tarde. A la salida.